Hola, soy Rosy y hoy quiero compartirles una receta de tortilla de harina. Yo sé que las pueden conseguir en el supermercado, pero como siempre les digo, lo mejor es hacerlas en casa y quedan muy suavecitas, perfectas para quesadillas sincronizadas o dobladitas, como ustedes las conocen. Esta es la receta que mi mamá me pasó y es por eso que se las comparto. A mí me gusta mucho y espero que también les guste a ustedes. Así que vamos rapidísimo a la receta. Quédense conmigo. Lo primero es añadir a un bol 500 gramos de harina todo uso. Que vamos a mezclar con 3 cucharaditas de sal. De todos modos, los ingredientes en gramos y tazas se los voy a dejar como siempre aquí abajito en la cajita de información. Agregamos 80 gramos, unas 5 cucharadas de manteca vegetal, manteca de cerdo o una combinación. Ahora con nuestras manos vamos integrando la manteca con la harina. Formamos un pocito, un huequito en el centro y en este momento comenzamos a añadir el agua. Es importante que el agua que utilices esté bastante calientita, pero tampoco debe quemarte tus manos. Yo usé aquí 320 mililitros, quizá necesites menos o un poquito más que yo, así que ve agregando poco a poco para que no te pases hasta obtener una masa húmeda pero firme. Se te pegará las manos, pero debes poder manejarla. Colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina a la mesa y amasamos por unos 2-5 minutos o hasta que se forme una masa suave, flexible, que ya no debe pegarse tanto a tus manos. Ya que tenemos lista nuestra masita, tomamos porciones de más o menos el mismo tamaño. Tampoco tienen que ser tan exactas, pero si quieres puedes pesarlas. Deben de estar entre 53 a 57 gramos cada una. Y con esta receta a mí me salieron 15 tortillas, pero pueden salirte hasta 16. Ahora vamos formando bolitas. Las colocamos en algún molde, algún plato, en la misma mesa. Cubrimos y las dejamos descansar por unos 15 minutos más o menos. Si sientes que se secan, puedes ponerles encima un poquito de aceite con tus manos. Después de unos 15 minutos, tomamos una porción y vamos a formar nuestras tortillas. Lo que yo hago es que presiono primero ligeramente con mis manos espolvoreo un poquitito de harina y con un rodillo voy a extender la masa hasta que quede bastante delgadita. Primero de un lado y voy girando la masa y extendiendo hasta darle forma. Y por último, con mis manos voy separando, jalando por las orillas suavemente, tratando de que queden un poquito más redonditas.
Al ponerlas en el sartén también las acomodo un poco. Y el sartén debe de estar ya caliente. Trata de mantener la temperatura en tu estufa entre media alta. Cuando veas que comienzan a formarse burbujitas, voltea y deja unos segundos más, revisando que no se queme, pero que queden bien cocidas. Colócalas dentro de una mantita para que se mantengan calientes y ve separándolas para que no se te peguen mucho. Y quedan unas tortillas muy suavecitas, perfectas para que las comas como a ti te gusten más, ya sea en el desayuno, la comida o la cena. Espero que les haya gustado cómo preparé estas tortillas de harina. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. También pueden dejarme en los comentarios cómo a ustedes les gusta comer estas tortillitas. Por ejemplo, en casa nosotros las utilizamos para hacer dobladitas, que son conocidas también como sincronizadas o quesadillas, no sé cómo ustedes las conozcan. Y las tortillas de maíz las utilizamos para los tacos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.